Bueno, y si nosotros ahora quisiéramos entrar a los temas de contratación equitativa, pues vamos a seguir avanzando. Básicamente, la contratación equitativa está fundamentada en cuatro pilares: en ampliar el conocimiento global sobre las prácticas de contratación, en poder mejorar esas leyes, políticas, esos mecanismos de aplicación, en promover prácticas empresariales equitativas y también en empoderar y proteger a los y las trabajadoras migrantes, ¿verdad? Y si nosotros queremos retomar algunos antecedentes, pues primero decir que en el 2016 se adoptaron los principios generales y directrices prácticas. Y esto es importante mencionar, que estas directrices aplican tanto a trabajadores nacionales como a trabajadores migrantes, ¿verdad? Y abordan los temas relacionados con el trabajo forzoso, con el tráfico de personas y con la servidumbre por deudas. En el 2017, la Comisión para la Migración Laboral de la Conferencia Internacional del Trabajo, pues destaca esa importancia de la contratación equitativa y la necesidad de seguir trabajando, sobre todo en poder contar con una definición de comisión de contratación. Y en el 2018, sobre la base de un estudio comparativo global, revisar y enmendar y adoptar proyectos de definiciones sobre las comisiones de contratación y gastos conexos. Y en el 2019, entonces, el Consejo de Administración aprueba la publicación y difusión de la definición de las comisiones de contratación y gastos conexos. Esta nueva versión de los principios fue compartida y pues les invitamos a que puedan hacer lectura de este documento. Como les decía, los pilares de la contratación equitativa, pues básicamente son cuatro, y cada uno de ellos va desarrollando una serie de iniciativas o acciones para hacerlos realidad. Por ejemplo, si queremos hablar del conocimiento global, pues aquí lo que necesitamos es poder encontrar o identificar buenas prácticas sobre leyes, políticas o mecanismos de aplicación, determinantes económicos de la contratación y la medición de los costes de contratación, y también, por ejemplo, opciones alternativas a las agencias de empleo privadas. Y en mejorar las leyes, pues obviamente, pues cómo se consolidan las normas de la OIT en un instrumento integral de orientación sobre la contratación equitativa, campañas promocionales, el fortalecimiento de la capacidad de legisladores, inspectores u otras autoridades que aplican. Y finalmente, pues también nosotros nos interesa poder hacer no solo conocer, sino difundir buenas prácticas empresariales, porque finalmente quienes pueden poner en práctica los principios de contratación son los empleadores. Y entonces, ¿cómo se pueden apoyar esos modelos que promuevan la debida diligencia en materia de derechos humanos y pues poder desarrollar esas herramientas existentes? Y finalmente, pues hay una necesidad de empoderar y proteger a los trabajadores, ¿verdad? Como a través de mecanismos de monitoreo, de reclamación y fortalecer servicios de apoyo a los migrantes, la colaboración, por ejemplo, entre sindicatos y actores de sociedad civil, etcétera, ¿verdad? Y si nosotros quisiéramos definir la contratación equitativa, pues podríamos decir que es esa contratación llevada a cabo conforme a la ley, de conformidad con las normas internacionales del trabajo, con respeto a los derechos humanos, sin discriminación por razones de género, etnia, nacionalidad, y un elemento en el cual nosotros desde la OIT hacemos mucho énfasis es que sea con ausencia de costos para los trabajadores y protegiéndolos de situaciones de explotación. Esa sería una definición de la contratación equitativa. Y cuando nosotros hablamos de contratación, y esta es una pregunta que generalmente hacemos a las personas con quienes nos dirigimos o trabajamos, es, bueno, ¿qué entiendes tú por contratación? ¿En qué momento empieza? ¿Dónde inicia? Algunos, por ejemplo, te dicen, bueno, pues es el momento en que tú firmas el contrato de trabajo. Otros, por ejemplo, te podrán decir, bueno, es el momento en que yo aplico a una solicitud. O, por ejemplo, cuando yo vi un anuncio. Aquí lo que es importante para garantizar una contratación equitativa es poder visibilizar toda la ruta de la contratación. Y en ese caso, la contratación que incluye, inicia desde la publicación de anuncios, desde la difusión de información, la selección, el transporte,
la colocación en el empleo y el retorno si procede, ¿verdad? Porque recordémonos que la contratación equitativa también está referida para los trabajadores nacionales. Y entonces nosotros podemos identificar dentro de toda esta ruta de la contratación un actor central, que son los reclutadores de mano de obra, que pueden ser a través de los servicios públicos de empleo, de los ministerios de trabajo o a través de agencias privadas de empleo u otros intermediarios. Y entonces aquí hago énfasis en que la contratación inicia desde la publicación de los anuncios, porque a veces a partir de ese primer momento pueden haber prácticas inescrupulosas en la contratación. Así que aquí lo importante es tener la perspectiva completa de lo que la contratación significa. ¿Por qué? Porque se identifican distintas prácticas abusivas. Como lo mencionamos hace un momento, el cobro de tarifas o contratación a trabajadores pueden ser sujetos de amenazas e intimidación, incluso abuso verbal y psicológico. Y otro de los elementos, pues, es el engaño con respecto a los contratos, las condiciones de trabajo, la falta de divulgación de información relevante, la restricción de libertad de movimiento. ¿Qué significa eso? Que junto con llegar al país de destino, pues se retienen los documentos de identidad con tal de que las personas no puedan salir de donde se encuentran, ¿verdad? Entonces, esos son indicadores de trabajo forzoso. Violencia física y sexual, el reclutamiento por debajo de la edad laboral y también trabajadores que están siendo reclutados en trabajos inseguros o peligrosos, ¿verdad? Y entonces, como les decía, hay una estimación en las cuales los trabajadores pagan entre 5 y 10 mil millones de dólares en cuotas de reclutamiento ilegal cada año. Y el trabajo forzoso genera anualmente 150 mil millones de dólares en ganancias ilícitas. Estas prácticas de reclutamiento abusivo y riesgo de trabajo forzoso, pues se considera que la confianza de los trabajadores en los intermediarios laborales u otros actores externos, pues puede aumentar ese riesgo de abuso, ¿verdad? Así también algunas agencias de empleo inescrupulosas pues pueden obtener grandes ganancias porque además de cobrarles a los trabajadores o a los futuros trabajadores migrantes, pues también les cobran a los empleadores en los países de destino, ¿verdad? Y a pesar de que las normas internacionales prohíben que la agencia de contratación cobre tarifas a los trabajadores, esta es regularmente una de esas normas que generalmente se ignora, ¿verdad? Y entonces, para nosotros es importante mencionar que el riesgo de poder caer en un trabajo forzoso por prácticas de reclutamiento abusivo pues es bastante alto, ¿verdad? Si queremos definir el trabajo forzoso, pues es ese que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena, situaciones en las cuales las personas están forzadas a trabajar bajo el uso de violencia o intimidación o por medios más sutiles, como por ejemplo una deuda manipulada, la retención de documentos de identidad o incluso las denuncias de un estatus migratorio no regularizado. Y aquí, por ejemplo, si queremos hablar de una deuda manipulada, podemos decir que, pongamos de ejemplo que un trabajador migrante eh, invirtió una suma de dinero para una oferta de trabajo con un reclutador inescrupuloso. Y digamos que hemos tenido algunos datos en los cuales un trabajador puede eh, para poder cubrir esa deuda necesita que el salario íntegro que recibe en el trabajo en el cual está aportarlo completamente para saldar esa deuda. Y, por ejemplo, hemos encontrado casos en los cuales los trabajadores por lo menos tienen que trabajar 10 meses y el salario íntegro sería solo para cubrir la deuda del reclutamiento. Entonces, el riesgo de caer en trabajo forzoso es muy alto. Y desde una perspectiva histórica, es el primer derecho fundamental incluido en el mandato de la OIT para su regulación mediante las normas internacionales del trabajo. La OIT acaba de cumplir 100 años, es decir, tenemos bastante tiempo de estar hablando de cómo erradicar prácticas de trabajo forzoso, ¿verdad? Y aun cuando está prohibido en casi todo el mundo, y este es uno de los temas en los cuales han sido más ratificados por los países de la OIT, pues sigue siendo todavía un tema en el cual hay millones de personas de víctimas de trabajo forzoso, ¿verdad? Em,
Si nosotros quisiéramos poder determinar a través de algunos indicadores cuando una persona o una situación puede equivaler a trabajo forzoso, pues es la limitación de la libertad de movimiento de los trabajadores, la retención de los salarios o de los documentos de identidad, la violencia física o sexual, las amenazas o intimidaciones y esas deudas fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar. Yo les voy a enviar el link de este video que se llama Atraído por un trabajo, atrapado en un trabajo forzoso, que es muy corto, pero que explica de manera muy bien cómo se configura un trabajo forzoso para un trabajador migrante. Ahora no lo voy a poner por temas de tiempo, pero pues les sugiero y les recomiendo que lo puedan ver más adelante. Y bueno, nosotros entonces ahora vamos a hablar sobre los principios generales y directrices operativas sobre la contratación equitativa, y pues estos están orientados a la implementación en todos los niveles. Las directrices operativas ya brindan responsabilidades más específicas a los actores propios del proceso de reclutamiento, ¿verdad? Y la implementación de estos principios y directrices a nivel nacional debería de seguir el diálogo social tripartito con los interlocutores sociales. ¿Cuáles son los principios generales? Cuando ustedes revisen el documento sobre los principios, podrán ver primero una serie de definiciones, y a partir de las definiciones van a encontrar los 13 principios. El primero de ellos habla del respeto a los derechos humanos y laborales. El 2, el responder a las necesidades del mercado de trabajo y promover el trabajo decente. El tercero, las leyes y políticas sobre contratación que se apliquen a todos. El cuarto, la eficiencia, la transparencia y la protección de los trabajadores. El principio número 5, la regulación efectiva de la contratación a través de la inspección del trabajo. El sexto, el respeto y cumplimiento de las leyes nacionales, los convenios colectivos. Y el número 7, que no se debe pagar ninguna comisión ni gastos de contratación a cargo del trabajador. El principio número 8, que los contratos tienen que ser claros y transparentes. El principio número 9, el trabajo voluntario y libre de engaño o coacción. El número 10, el acceso a información gratuita, completa y exacta. El número 11, la libertad de desplazamiento sin confiscación de documentos de identidad. El principio 12, la libertad de poner términos a contratos, cambiar de empleador y regresar salvo a su país. Y el número 13, el acceso a mecanismos de solución de conflictos gratuitos y acciones de reparación eficaces. Esos son, en un resumen, los 13 principios generales. Recordemos que no son normas nuevas, son normas que ya han sido reconocidos a través de distintos instrumentos internacionales, como las normas internacionales del trabajo, y que aplican tanto a trabajadores nacionales como extranjeros. Las directrices prácticas pues establecen responsabilidades de los gobiernos, que son quienes en el último término pueden promover la equidad de la contratación, tanto como actúan cuando son empleadores, es decir, por ejemplo, todo el servicio público de un país que trabaja en el sector público, o como cuando reglamentan la contratación y proporcionan servicios de adecuación de esa oferta y demanda de empleo, y a través también de la colocación a través de los servicios públicos de empleo. Y con el fin de reducir estas prácticas abusivas contra los trabajadores, tanto nacionales como migrantes, pues entonces se deberían de ir cerrando esas brechas conforme a leyes y reglamentos y garantizar el pleno cumplimiento. Las directrices también mandatan responsabilidades a las empresas y a los servicios públicos de empleo, que tienen una responsabilidad particular en lo que respecta a la prevención de contratación de condiciones abusivas e injustas. Las características generales, pues primero que los principios generales son de naturaleza no vinculante, y aun cuando son de naturaleza no vinculante, pues no significa que no tengan fuerza normativa. Claro que tienen fuerza normativa porque están fundamentados, y ustedes lo pueden encontrar en la parte de atrás de los principios generales, pues cada una de las normas de los cuales se derivan. Están dirigidos a gobiernos, empresas, incluso a reclutadores y empleadores, y también a los servicios públicos de empleo.
cubren a trabajadores nacionales también como a trabajadores migrantes y como les mencionaba tienen un origen en las normas internacionales de trabajo, en los derechos humanos, en convenios y recomendaciones de la OIT y convenciones de Naciones Unidas y abogan por el respeto por los principios y derechos fundamentales en el trabajo, por la debida diligencia en las cadenas de suministros de adquisiciones y también el cero comisiones para los trabajadores y la transparencia en los procesos de contratación y de reclutamiento. ¿Quiénes son los actores claves? Como les decía, pues están los gobiernos, desde la producción y aplicación de la normativa y la reglamentación en su función como empleadores o bien a través de la función que brindan como servicios públicos de empleo. Luego estarán las empresas en donde se identifican a los reclutadores que pueden ser agencias formales o intermediarios informales y también los empleadores. Y aquí nosotros podemos ver a los distintos actores que pueden estar involucrados y cuál es ese rol que juegan, como las autoridades nacionales de los países de origen y tránsito definen ese marco de política para la contratación, los procesos de reclutamiento, las inspecciones, los acuerdos bilaterales, los empleadores que son quienes finalmente emplean a los trabajadores, las agencias de reclutamiento pues que ofrecen esos servicios y así podemos ir identificando una serie de actores y sus roles en estos procesos de contratación. Tenemos a los sindicatos o a las organizaciones de trabajadores que pueden dar toda esa asesoría y orientación legal, a las organizaciones de empleadores y asociaciones que también pues capacitan y sensibilizan a sus miembros sobre estos principios de contratación, las mismas organizaciones de sociedad civil, los trabajadores en lo individual y también dos actores relevantes como son los medios de comunicación social y la academia. Acá también encontrarán ustedes un video que explica los principios generales. Yo les invito a que también ustedes más adelante lo puedan ver porque de una manera bastante dinámica se explica su contenido, hacia quién va dirigido y por qué la importancia de promover estos principios generales y directrices para la contratación equitativa. Y bueno, finalmente sobre el marco normativo, cuando nosotros hablamos de contratación equitativa, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un tema o un punto de partida que es el trabajo forzoso. Y aquí la C significa convenios y las P protocolos. Estos son instrumentos de la OIT. Ustedes más adelante pueden ir buscando los contenidos de cada uno de estos temas, pero aquí únicamente quiero dejarle los grandes titulares, porque cuando hablamos de contratación lo estamos abordando desde una perspectiva muchísimo más amplia. Entonces partimos del trabajo forzoso, pero también partimos del tema de la libertad sindical como un derecho fundamental del trabajo. Hablamos también de la gobernanza del trabajo, es decir, de todo lo relacionado con la administración e inspección del trabajo. Finalmente, la inspección juega un rol importante para prevenir malas prácticas en la contratación y eventualmente sancionar si estas ocurren, ¿verdad? Las consultas tripartitas, acá porque finalmente en estos temas los gobiernos pueden generar esos mecanismos para un abordaje pertinente, los trabajadores pueden empoderar a sus miembros para no solo la apropiación de derechos, sino la defensa de derechos, y también los empleadores son quienes ponen en práctica la contratación. Por tal razón, el enfoque tripartito de estos temas es vital para poder tener un alcance muchísimo más amplio. Hablamos también de igualdad de trato y aquellos convenios específicos que hacen relación a no ser víctima de ningún tipo de discriminación en el empleo y en la ocupación, ¿verdad? Hablamos también desde una perspectiva de las mujeres y aquí, por ejemplo, pues está la recomendación 26 de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Lo hacemos también desde una perspectiva de trabajo doméstico y aquí, por ejemplo, el convenio 189 tiene normas muy específicas relacionadas con trabajadores migrantes y como vimos en el contexto, pues muchas mujeres principalmente se ocupan en este tipo de trabajo.
Lo vemos también desde la perspectiva de la trata de personas, ya que se identifica el protocolo de Palermo. Lo vemos también desde la protección de niños, niñas y adolescentes, y aquí hacen referencia a los convenios en la edad mínima de ingreso al trabajo o también las peores formas de trabajo infantil. Lo hablamos desde la perspectiva de los trabajadores migrantes, es decir, esto de contratación equitativa no es solo para los trabajadores migrantes. Los trabajadores migrantes también son una arista de esta temática. Lo hablamos desde las políticas de empleo, porque es finalmente en estos mecanismos en donde pueden quedar reflejadas cada una de estas aristas. Aquí la necesidad de la regulación de las agencias de empleo privadas, ya que hay un convenio específico que es el convenio 181, pero también desde la relación del trabajo, el enfoque del trabajo decente que la OIT promueve. Y acá pues hay por ejemplo, si este es en el caso de Guatemala, que instrumentos de los que yo hice referencia anteriormente están ratificados, pues la mayoría, yo creo que cada uno de ustedes podría hacer un ejercicio similar y darse cuenta que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, pues tenemos una normativa bastante amplia que regula todo lo anterior y que está enmarcado dentro de la contratación equitativa. Y a manera de ejemplo, en el caso de Guatemala, pues nosotros podemos encontrar referencia en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero también en el Código de Trabajo, que aun cuando es de la década del 44, pues tiene referencias a disposiciones para trabajadores migrantes o trabajadores guatemaltecos en el exterior, y también es del Código de Migración, que es más reciente, del 2016, que ya hace referencia a trabajadores guatemaltecos migrantes y reclutadoras, y también a trabajadores migrantes guatemaltecos. Y muy recientemente, pues tenemos dos acuerdos de cooperación, un acuerdo de cooperación en materia laboral entre Guatemala y México, que habla de esa necesidad de poder establecer actividades de cooperación e intercambio de información cuantitativa y cualitativa en materia laboral, mecanismos de cooperación que permitan esa migración laboral segura y ordenada, y el pleno respeto de los derechos de los trabajadores migrantes temporales. Y luego, pues, el acuerdo Guatemala-Estados Unidos, que establece un programa de trabajadores temporales y pues que ahí hace énfasis en que se tiene que proteger el salario, condiciones laborales, fomentar la disponibilidad de mano de obra agrícola temporal en cumplimiento de la normativa. Y bueno, pues ahí podemos entrar más adelante en el detalle, pero finalmente hay también dentro de estos acuerdos algunos lineamientos importantes que hacen referencia a la contratación. Bueno, pues muchas gracias. Hasta acá pues he intentado poderles trasladar estos 4 grandes temas que abordan la migración laboral y la contratación equitativa. Les agradezco su atención y pues estaré atenta a cualquier consulta o pregunta que se haga posteriormente. Saludos y un abrazo fuerte desde Ciudad de Guatemala.